¿Cómo están, queridos amigos? Espero que muy bien. Nuevamente estamos acá en el programa de Enrique Yo Camino a la Santidad. Para comunicarse con nosotros tienen el WhatsApp 1130 98.000. También tienen un mail que es enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Las redes oficiales de Enrique son Enrique Yo Oficial, tienen que colocar y pueden buscarlo en Instagram, en Facebook y en YouTube. Su página oficial es www.enriqueyo.com. Y el mensaje que nos deja el padre Daniel Díaz en su reflexión: la bondad es el grano de mostaza que crece en las empresas. Ser buenos es mucho más que ser amables. Es buscar el bien del otro de manera integral. Enrique Yo decía que la bondad es lo que nos mueve y lo que nos hace semejantes a Dios. En la empresa significa mirar a cada persona como un hermano, dejar de lado el egoísmo para abrirnos al encuentro y promover culturas organizacionales que sean respetuosas y solidarias. Bueno, es un lindo mensaje para que reflexionemos todos. Me gustaría que nos manden un mensaje al 1130 98.000 y nos digan qué experiencia han tenido en sus ámbitos laborales, en sus ámbitos sociales, si realmente han ejercido, tanto ustedes como para con ustedes, de esta manera, ¿no? Mirar a cada persona como un hermano y dejar de lado el egoísmo. Los invito a escuchar al padre Daniel Díaz con su reflexión mensual. Queridos amigos de ACDE, Enrique Yo escribió entre las notas de su libreta personal 20, tal como la cita del libro Un empresario en plenitud de Sarácrito de Iras, esta frase: tener bondad, lo que más mueve a los hombres, lo que más nos hace semejantes a Dios. Estas palabras las anotó para sí mismo, como uno de esos recordatorios de las inspiraciones con el que el Espíritu Santo le iba aclarando sus metas y ayudándolo a crecer en santidad. Creo que pueden servirnos de punto de partida para reflexionar juntos y descubrir en ellas una invitación. Recordemos que la bondad es, en primer lugar, un atributo de Dios. Él no solo es bueno, sino que es la bondad misma. Esta es una de sus perfecciones esenciales. En este sentido pleno, uno puede decir, solo Dios es bueno, como le respondió el mismo Jesús, a quien un día lo llamó Maestro Bueno. Nos revelaba así el origen de toda bondad. Dios es el modelo que necesitamos contemplar. La bondad del universo y de todo lo que en él existe, entonces, será siempre una participación en esta bondad divina. El relato de la creación lo destaca en el capítulo 1 del libro del Génesis, cuando repite por 4 veces la frase «Y Dios vio que esto era bueno». Cada día el mismo Creador iba reconociendo su reflejo en las criaturas que había traído a la vida. Finalmente, al ver terminada su creación y contemplar lo que había hecho y su armonía, el Señor declaró que todo era muy bueno. Fuimos hechos buenos y para ser buenos. Pero además, la bondad es un fruto del Espíritu Santo. Su presencia en el hombre manifiesta una vida vivida en Dios, que permite no solo hacer el bien,
sino hacerlo como Dios mismo, con los mismos sentimientos de Jesús. Es mucho más que la capacidad de ser amables. Implica que podemos buscar el bien del otro en un sentido integral, de modo desinteresado, constante y firme. Esta bondad en nosotros es manifestación clara de la caridad que identifica a Dios y que Él puede regalarnos como virtud. Como parte de ella, la bondad es la virtud moral donde hacemos el bien a los demás no solo porque debemos o nos es mandado, sino porque nuestra alma, impulsada por el amor recibido de Dios, lo asume como un verdadero estilo de vida. Traigamos ahora este tema a nosotros mismos y nuestra realidad y preguntémonos, ¿cuál es entonces el estilo de vida que como cristianos nos permite tener bondad, hacernos más semejantes al mismo Dios e incidir más profundamente en los demás, en el ámbito concreto de la empresa? Se me ocurren 3 aspectos que pueden conformar la base de este estilo. Seguramente ustedes podrán pensar muchos más. En primer término, este estilo de vida consiste en ver a cada uno de los que nos rodean, empleados, colaboradores, clientes, proveedores y también a nuestros jefes, no solo como personas dignas, sino como verdaderos hermanos, cuya vida realmente nos importa. Solo así podemos estar atentos a su bien integralmente. Es cierto que no todo lo podemos abarcar o solucionar y que cada uno debe asumir su responsabilidad sobre su propia vida, pero esto no puede justificar nunca nuestro desinterés o nuestra indiferencia, que los invisibilizan como personas. Reducir a los que nos rodean a un mero instrumento que me sirve o le sirve a mi empresa exclusivamente para un fin determinado es deshumanizarlos. Y eso, antes que a los demás, nos deshumaniza a nosotros mismos. Así como miramos, así somos mirados, y así mirarán a nuestra organización. En segundo lugar, tratar de ser buenos con los demás en el ámbito de nuestra actividad implica tener que salir del propio egoísmo, aislamiento y comodidad para generar el encuentro y conocer a cada persona de modo de poder involucrarnos en la búsqueda de su plenitud. Es necesario reconocer los límites y dificultades que tienen en su vida y revisar si hay algo que esté a nuestro alcance o el de nuestra empresa para solucionarlo concretamente. Porque nadie puede trabajar dejando de lado quién es y lo que vive. Toda organización que quiere triunfar, prescindiendo o incluso a costa de quienes la conforman, construye un grupo sin pertenencia ni compromiso, que solo se sostiene desde la conveniencia momentánea, la exigencia o la opresión. Por el contrario, cuando la autoridad se entiende como servicio y no como dominación, cuando el líder es capaz de escuchar y comprender sin dejar de poner los límites y correcciones necesarias para el bien común, se construye una verdadera comunidad que comparte sus objetivos y se esfuerza mancomunadamente. El estilo de vida que nos propone la bondad incluye, en tercer lugar, la necesidad de potenciar y armonizar la búsqueda de bienestar para todos en la construcción de una cultura organizacional del bien, donde se promuevan el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad. Cuando sentimos que otros nos ven, nos conocen y están involucrados en nuestra búsqueda del bien, empezamos a hacer lo mismo con los demás. La bondad, como decía Enrique Shaw, nos mueve a ser más buenos. Es el grano de mostaza que empieza a crecer hasta convertirse en un arbusto muy grande, capaz de cobijar a los pájaros. Un par de preguntas muy simples, pero que tienen una enorme profundidad y capacidad de transformarlo todo, serían posibles ante cada una de nuestras decisiones.
¿Estoy siendo bueno? ¿Estoy haciendo el bien? Si las dos tienen una respuesta afirmativa, lo que hagamos nos hará más parecidos a nuestro Padre Dios y tendrá el poder de entusiasmar a otros para transformar nuestras empresas en un lugar bueno, donde hacemos el bien. Que el buen Dios los bendiga a todos. Y gracias a un trabajo realizado por uno de los directivos de Google Argentina, a través de la IA, de la inteligencia artificial, podemos escuchar la voz de Enrique Yo diciéndonos algunas de sus ideas. No se trata simplemente de hacer más cosas, sino de hacer las cosas de una manera distinta, con un suplemento de alma. El primer deber de un empresario cristiano no es solo ser técnico o económico, sino ser un hombre de servicio. Requiere nuestra conversión personal constante, poner a Cristo en el centro, encarnar sus enseñanzas en nuestro accionar diario. Es una misión de religión y vida, santificarnos a través de la profesión y santificar la profesión. Enrique Jou, quien fuera dirigente de Acción Católica Argentina y fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, se encuentra a un paso de ser proclamado beato. En enero de 2025, el milagro atribuido a su intercesión superó la instancia médica. 17 de junio, recibió la aprobación de la Comisión Teológica. Sigamos rezando por su canonización. Y una de las cosas que a mí me gustó que decían que no era un líder paternalista, ¿viste? Y esto del factor social dentro de la empresa, ¿no? Más que darles algo, Ajá. hay que hacerles dar cuenta de lo que ellos tienen, ¿no? Esas cualidades, esa potencialidad, ¿no? Buscar, estimular, ¿no? Esa capacidad de trabajo. Por eso reconocía cada uno de los logros de cada uno de los empleados. Hay uno que inventó un sistema de poleas para acercar no sé qué producto al horno. Sí, Entonces él siempre estaba escuchando, dice que sobre todo escuchaba las reuniones y se lo proponía, ¿no? Ajá. Escuchar la mayor parte del tiempo para dar, ¿no? Esa que puedan expresar su personalidad, desarrollarse a cada uno de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Capacitarse. Hay varios que dicen cómo Enrique los mandaba a otros países para capacitarse o traía técnicos americanos, por ejemplo. Siempre estaba buscando ese desarrollo del otro, ¿no? De todos los trabajadores. Si conoces a alguien que tenga los valores de Enrique Yo, algún amigo, un familiar, si, no sé, algún jefe, algún trabajador, alguien que vos consideres que tenga estos valores, mandanos un mensaje al 11 30 98 1000. Vamos a comenzar un concurso y vamos a ir pasando todos esos mensajes que nos dejen y bueno, y después haremos un concurso para obsequiar libros de Enrique Yo. En las calles de Buenos Aires un hombre de fe caminó, con el alma llena de Cristo y un corazón que no claudicó. Enrique Yo, un noble ejemplo de un cristiano trabajador, que entre vidrios y oraciones su destino iluminó. Ruega por Argentina, ruega por nuestro querido Perú. Enrique valiente, padre de 9 marinos creyentes, empresario con fe y con honor, en la Recoleta descansa sereno, pero tu ejemplo sigue vivo hoy, como un faro que alumbra el camino de los que buscan la luz del Señor. Tenés, Sarita, y vos, Elsa, respecto de esto, ¿no? Sobre todo de él tomando esta decisión de, bueno, dale, me voy a hacer cargo voy a arrancar en las cristalerías y voy a hacer este camino hacia un puesto gerencial, directorio. ¿Qué piensan de eso? Bueno, si él de joven dice que su primera conversión fue leyendo
como un manual de doctrina social de la Iglesia, o sea, ya le llamaba la cuestión social, ¿no? Esto que hablamos de que él buscaba las necesidades de la sociedad, contribuir al bien común, que la empresa también debía ser. Entonces ya es como su llamado, primer llamado fuerte a la conversión, a unirse a Dios con todas sus fuerzas, va por ese lado, ¿no? Por lo social. Entonces ahí él empieza a pensar, ¿no? Cuál era su vocación, que quería ser como un peón, haciendo lo que Dios quería, y piensa en ser obreros para mejorar las condiciones de los trabajadores en ese momento, del país, del mundo, ¿no? Y también en ser laico, ¿no? Él decía que cada vez estaba más enamorado de su vocación de laico. Eso es importante. Sí, o sea que todos tenemos que estar cada vez más enamorados de nuestra vocación de laico, si lo valoramos, ¿no? Porque abuela en un momento le preguntó, ¿querrás ser sacerdote? No, él está seguro de que su camino era para acercar a la gente a Dios, ser uno más, ¿no? Normal, digamos, en ese sentido, no estar consagrado como sacerdote o como monja, y ahí mostrar alegría, ¿no? Porque así, con esa alegría se iba a atraer, ¿no? Más que pelear a los peleadores, decía atraerlos. Jesús no atraía con la violencia, esto ¿no? De ir y, no decía ir y convertir, ¿no? Sino de ir y predicar, creo que vos decís en el libro, o lo dicen en las libretas, digamos. Claro, él de predicar y buscar, con el ejemplo, claro, con el ejemplo. Entonces ahí, bueno, él piensa en que su vocación sería ser obrero para mejorar las condiciones de los... Siempre estaba, ya la Marina en su foja de conceptos le decían que estaba muy ocupado de sus subordinados, ¿no? De mejorarlos, de aconsejarlos en privado, y siempre estaba con detalles, por ejemplo, en la Marina, de que tengan agua caliente para ducharse. Dicen que en las castelerías también, que al de Recursos Humanos les hizo ver cómo estaban los baños para estos más de 3.000 trabajadores. Siempre estaba muy abocado en esos detalles. Hay muchas anécdotas al respecto, ¿no? De esto de que él estaba, que tengan agua caliente, que uno de la Marina dijo, ¿cómo se dio cuenta que no me bañaba? Pensando, porque quería saber si se había disfrutado, ¿no? Siempre estaba abocado en estos pequeños detalles para hacer más agradable la vida, ¿no? De que si se podía poner un aire acondicionado, poner, por ejemplo, en las cristalerías. Claro. Entonces, él buscaba, ¿no? Mejorar las condiciones de bienestar para que la gente pueda desarrollarse, ¿no? Porque tiene que haber un mínimo entre lujo y pobreza. Y ahí, ¿cómo es eso? Claro, porque si uno está viviendo en una situación de necesidad absoluta, con hambre, bajo una indigencia, bajo una línea de la pobreza, es muy difícil querer buscar la voluntad de Dios, ¿no? Como que uno está... por supuesto que uno puede vivir en esas situaciones en la voluntad de Dios, pero Enrique decía que había que ocuparse eficazmente, no solamente tener la buena intención o buen corazón de que, sino crear trabajo. Por eso ahí, cuando le dicen que un empresario podía ser apostolado entre los demás empresarios y así mejorar las condiciones de los trabajadores, creando trabajo, creando buen ambiente, dando trabajo bien remunerado, extendiendo la propiedad privada, multiplicando, como decía San Irineo, lo cita Enrique, ¿no? Los bienes que son la sonrisa de Dios, ¿no? Para que más gente tenga más acceso, más accesible, ¿no? A mayor cantidad de bienes, en el pueda desarrollarse, ¿no? Ahora como lo vemos con vos que estás haciendo innovación con la inteligencia artificial, que sirva, digamos, para que la gente... Para multiplicar esos servicios, bienes, prestaciones, ¿no? Exacto. Que todos esos trabajos que lo pueden hacer tal vez las máquinas, lo pueden hacer y que las personas puedan acceder a otros puestos. Y por supuesto que decía que los problemas hasta el último momento antes de morir, ¿no? No nos generan las cosas, sino la buena voluntad que tienen que tener las personas entre sí, la comprensión, la buena fe, ¿no? Como que él se da cuenta de que con el trabajo, digamos, el hombre fue puesto para trabajar en una circular de desocupación que él mandó en un momento de recesión, en que habían disminuido los pedidos, las castelerías. Él dice que el trabajo es una realidad querida por Dios, que puso al hombre en la tierra para que trabajara, y santificada por Cristo. Jesús durante 30 años estuvo trabajando. Entonces que la desocupación es un mal moral, además de económico, porque trae un conjunto de sufrimientos a la persona y a sus familias, ¿no? Y en ese momento instó a los capataces a ocupar el personal excedente en tareas útiles para la compañía. Se mejoraron galpones y después, cuando repuntaron los pedidos, tenían el personal calificado del vidrio, los obreros, dentro de la compañía no se habían pagado indemnizaciones y recién ahí lo felicitaron. Pero en el momento hubo un poco de bronca. Y claro.
Hubo también otro caso en el 61, antes de morir. Eso fue, cuando va a Corning Glass, que era parte de, digamos, dueños, digamos, también de acciones de Cristalería Rigolot para defender este plan, ¿no? Esto fue, claro, en otra ocasión que querían despedir un grupo de trabajadores, la accionista mayoritaria de Estados Unidos, Corning, y Enrique dice que si se despedía uno solo, él renunciaba y mostró los balances con resultados positivos de la compañía después, y logró que pongan plata para las, digamos, las máquinas que se necesitaban, para mejorar la producción. Y abuela dice que Enrique tenía mucha fe, pero ella no tanto, porque si le aceptaban la renuncia, ella se quedaba viuda a los pocos meses, con 9 hijos, con él, sin pensión, digamos, o sea que buscaba vivir hasta el último momento, ¿no? En defendiendo al personal, y eso la gente lo notaba. Por eso cuando estaba por morir y necesitó transfusiones para sus operaciones, por la metástasis que tenía, fueron a donar sangre más de 260 trabajadores y después iban a la casa a ofrecer si no necesitaban más. También. Sí, donaciones. 260. Sí. Wow. Sí, y él fallece de un melanoma, ¿verdad? Claro, el melanoma se le hizo metástasis, sí, empezó con un melanoma en el dedo índice y... ¿Eso fue mal diagnosticado, supongo? Y me parece que se lo quemaron, ¿no? A ver, se hizo lo que se hacía en ese momento. Le cortaron el dedo, o sea, ahora se haría rayos, se haría quimio, pero en ese momento cortaron el dedo y lo que hicieron fue desparramarlo. Pero nada, después, poquitos años después apareció bombas de cobalto, o sea, con papá era operación y sacar. Entonces todo eso fue los pulmones, los ganglios, tuvo operaciones duras. Sí. Mira. Pero toda la parte esa también pero seguí comentando esto, como fue su enfermedad y su muerte, como que también la persona muere como vive, ¿no? Y él vivía entregado a la voluntad de Dios, como lo dijiste tantas veces, que él decía que sea lo que Dios quiera, muchas veces repetía, que sea lo que Dios quiera. Él sufría mucho, pensando, pues eso está en sus libretitas, pensando que dejaba a mamá con 9 hijos, un error, estaba por cumplir 18 años, que decir, éramos chicones todos, pero después Dios le fue dando la luz y decía como que él veía una luz y bueno, tenía esa paz, esa tranquilidad. A nosotros nos decían, mamá nos decía, no corran, no griten, no hagan ruido, que papá está muy enfermo. Yo decía, mamá es exagerada, porque papá no se quejaba nada, nada de nada. Ya el último tiempo, ¿no? Un momento dado golpeé la cama sin querer y puso una cara así de dolor y pensé, bueno, algo sufrirá. Claro. Pero no, era muy llamativo, no podía tomar agua y él decía que había muchos problemas de agua en el Gran Buenos Aires y decía, lo ofrezco por todos los que no tienen agua. Mirá. O sea, ya en la misma enfermedad también dio tan buen ejemplo y también había amigos de él que se creían porque había muchísima gente que se creía muy amigo de él, ¿no? Que después nos iba diciendo y decía, yo sabía que estaba tan mal porque él se esforzaba por estar, por aparecer, por acompañar, por contestar mientras pudo, ¿no es cierto? Claro. Y todo eso, así fue durante su vida y así fue también en el momento final. Siempre es interesante escuchar la historia de Enrique. Parecería que fue un hombre que no sufrió, que tuvo todo a disposición. Y escuchando a la familia nos vamos enterando de todo el sufrimiento que padeció Enrique con su enfermedad. Y a pesar de todo ese sufrimiento se lo entregaba a Dios. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad en Radio Amadeus 91.1.